Sí, tenemos un invitado hoy. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 4 de junio de 1950. Es un técnico nacionalizado colombiano. Actualmente pues está dirigiendo. Como tal, ha obtenido muy buenos logros. Fue campeón en el 2006 con el Deportivo Pasto de Colombia, en el 2007 con Atlético Nacional en el torneo Apertura, torneo Finalización 2007 nuevamente con Atlético Nacional. Tuvo participación en Copa Libertadores con el Cortuluá y con el Deportivo Cali. Y bueno, para no extenderme más, estamos hablando del profesor Oscar Héctor Quintabani. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido a Magia Deportes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, un gusto escucharte, felicitarte por este éxito que estás teniendo y saludar a toda la gente de Tuluá con tanto cariño que los recuerdo siempre. Bueno, profe, de antemano agradecerle el recibir esta llamada. Yo sé que en este horario es complicado para ustedes si quieren descansar, estar con la familia, consumir los alimentos, pero me parece que es válido y pues era un deseo que siempre tenía nuestro director Carlos Andrés. Me encanta, profe, saludarle. En Tuluá se le quiere, se le aprecia muchísimo, pasó por esta tierra y dejó primero una gran imagen como persona y después como profesional. ¿Cómo va todo, profe? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, en este momento estoy trabajando con Águilas. Hace solamente 4 partidos que estoy, ya con el campeonato comenzado. Nos ha ido bien, hemos hecho 10 de estos 12 puntos y bueno, en carrera como para estar muy pronto en estas finales que son tan agradables de disfrutarlas, ¿no? Claro, profe, usted me recuerda, si la memoria no me falla, hay un título en el año 2006, torneo Apertura con el Pasto a propósito, donde acaba de salir usted hace algunos meses, y en el año 2007 los 2 títulos con Nacional. Sí, obtuve en el 2006, el primer semestre, fuimos campeones con el Deportivo Pasto, y después en los 2 torneos del 2007 con Atlético Nacional hicimos el primer bicampeonato que se produjo aquí en el país. Le faltó la estrella con Cortuluá. Sí, es cierto, Carlos. Nosotros tuvimos, te acordará toda la gente de Tuluá, cierto, que ganamos el primer semestre en el 2001 y bueno, fue un título sin estrella, simplemente nos dio la posibilidad de una Copa Libertadores, o sea, también extender la ciudad de Tuluá y el equipo a un evento internacional tan importante. Claro, profesor, y sabemos de todos esos logros y todas esas cosas que se ha propuesto y las ha logrado. La verdad es muy grato tenerlo aquí en sintonía con nosotros, poder conversar y hacerle algunas preguntas. ¿Qué como tal, o sea, qué sugerencia o qué mensaje le dejaría usted a las personas que están detrás de estos sueños de ser entrenadores o de ser futbolistas? ¿Qué mensaje le daría a usted con tanta experiencia y tantas cosas vividas? Acabo, es un mundo interesante, es un mundo distinto realmente el del fútbol. Todo comienza desde niño realmente y sin darse cuenta se va volviendo profesión, ¿cierto? Porque va pasando las distintas escalas. En el caso mío, empezar en divisiones menores en River, ser profesional, jugar en River, jugar después en Argentino Junior, venir a Colombia, después comenzar la vida en una etapa nueva que es como entrenador de fútbol. Es decir, son etapas distintas, donde hay experiencias distintas que de esas experiencias uno las puede volcar, que también debe prepararse como tal, tanto como jugador como entrenador. Y hay un común denominador, ¿no? Hay que querer esta profesión, para disfrutarla hay que amarla, hay que quererla, para poder realmente tomarla como tal y es un medio de vida, no es una profesión. Claro que sí, profesor. ¿Y qué anécdota en esos principios como futbolista, después como entrenador? Tengo entendido que en el año 77 se radicó en Colombia y en el año 1990 el Deportivo Pereira lo contrata, ¿no? Y está allí en el espacio de 2 años. Luego se queda como coordinador general de las divisiones
inferiores del Deportivo Pereira, y 3 años después, en el 95, como entrenador de la máxima categoría del Deportivo Pereira. Sí, Carlos, son distintas evoluciones para recordarlas, ¿no? Llega un momento, yo estaba en Argentino Junior y vino una posibilidad de venir a Colombia, de venir al Cristal Caldas de ese tiempo, no sé Caldas de hoy. Y bueno, fue un trámite interesante, era la época en que las comunicaciones todavía no se habían desarrollado tanto, y fue más bien a nivel de cartas personales, una carta que me hacía un amigo como Tardivo, que era jugador del Caldas, y me ponían posibilidades de venir aquí a Colombia, ¿no? Bueno, y eso fue de comunicación en comunicación, hasta que hablamos telefónicamente, que las comunicaciones no son como hoy en día, había que esperar un turno para que le diesen esa comunicación. Hablamos con los directivos del Caldas, el técnico era don Gilberto Osorio, y bueno, llegué a Manizales y con el cariño y con la idea de trabajar profesionalmente en el país, pero bueno, me fui quedando, fui encontrando un espacio, un éxito como tal, y desarrollé al fin de cuentas mi vida en el país, después de pasar por Tolima, jugar con ese Cocorico Tolima que marcó realmente historia desde el punto de vista deportivo y táctico, diría yo, con un gran maestro que tuvimos como entrenador, como era don Ricardo de León, uruguayo, que comenzó con el pressing, con la zona, la chica, la grande, la curva, nació todo desde ahí, sorprendimos, en una época donde brillaba el doctor Ochoa, donde brillaba todavía Waldo Subeldía, el Pato Pastoriza, había unos grandísimos técnicos en todo ese tiempo. Y bueno, ya después de eso pasé a Pereira, donde después de estar en 5 temporadas dejo la profesión como jugador y comienzo a establecer una nueva estructura a través de la preparación y todo como entrenador. Alcanzo a hacer el primer año mío en un torneo muy interesante que había a nivel nacional, de la primera C, había equipos como la Escuela Sarmiento, el Deportivo Cali, que eran realmente excepcionales en su juego, casi siempre nos tocaba jugar en esa zona. Tuvimos un gran torneo y al año siguiente, bueno, pasamos con todos estos jugadores a primera, entre ellos estaba empezando Chicho Serna, por ejemplo, Alirio Serna, había muy buenos jugadores. Claro. Bueno, comencé en etapa, Andrés, como entrenador ahí. Sí, contamos. No, profesor, en todo esto uno analiza para lograr esos objetivos, porque pues ser campeón en un mismo año, creo que usted fue el primero que lo logró, lograr el título en 2 oportunidades con Atlético Nacional. Uno se pone a analizar cómo inicia, o sea, cómo es el principio como entrenador, todos esos triunfos, derrotas, tristezas, alegrías, y después llegar a consolidar algo tan importante con una institución como es Atlético Nacional. ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo sintió en ese momento? ¿Recordó todo ese pasado? ¿Qué fue ese sentimiento como tal? Pues las vivencias son muchas, ¿no? Cuando en aquel diciembre del 2007 logramos el segundo campeonato, las alegrías y todo, ¿no? Son momentos difíciles que pasás en la vida como jugador, como entrenador, y a veces son pocos los momentos esos brillantes que te aparecen también en la vida, donde los podés disfrutar. Y bueno, has volcado allí toda la experiencia, el manejo de un grupo de jugadores que es tan importante manejarlo, la planificación, y haber tenido siempre la idea de que con trabajo se consigue la victoria, ¿no? Y hay que ser muy perseverante, manito. Claro que sí, profesor. Y hubo otro tema también que yo no lo puedo dejar pasar por alto, porque aquí prevalece siempre el tema positivo de las cosas. Conociendo de su honestidad, su capacidad, el ser humano como tal,
de todas esas dificultades que se pasó, incluso ahora los últimos años, donde no estoy dirigiendo, que no vamos a tocar el tema por qué, pero después vemos ese regreso con las Águilas y vemos cómo lo posiciona y lo deja en un torneo internacional. Eso todo lo deja la jerarquía y la experiencia como tal. Ahora después el paso por el Deportivo Pasto, de repente tomando esa oportunidad como nuevo de nuevo para sonar, para estar vigente, para estar allí, pero no lo han acompañado de pronto las circunstancias de esta institución en su etapa económica muy difícil, pero a pesar de todo siempre uno debe valorar el trabajo y la convicción con la que se elaboran las cosas, y para eso siempre fue contratado usted. Vemos que ahora que salió el equipo sigue igual, quiere decir que no es culpa del entrenador, tal vez con las herramientas que le dan trabaja, y ahora vemos que regresa a Águilas y viene haciendo las cosas bien. Esto como tal, profesor, en esta nueva etapa, porque después de venir de un momento de alegría, de un momento muy agradable, ¿cómo lo deja ahorita pensando? Porque cuando uno habla de pensar, vienen cosas negativas y positivas, pero hablemos de lo positivo. ¿Qué evaluación o qué resumen como tal concluye usted sobre esta etapa que está viviendo? Carlos, como te decía recién, se viven distintas situaciones, ¿no? Y una de estas fue que más por afecto, ¿sí? Fui a trabajar a una institución que realmente me defraudaron muchísimo, pero persevera en uno la transparencia, persevera en uno de lograr bien, y fíjate que me pasó algo que fue muy lindo para mí, ante tal situación, que quedé solamente una semana sin trabajo, porque realmente uno valora esta profesión porque es trabajo, y trabajo significa la familia también, y encontrarte con que nuevamente estás en el fútbol, en una institución como nueva, una institución nueva como Águilas, donde Fernando Salazar es su presidente, un amigo que conocí como jugador en principio estando en Deportivo Pereira, te convoca nuevamente a estar. Nosotros nos habíamos ido el 15 de diciembre de la institución, ¿cierto? Y estamos de regreso, y justamente vamos a poder disfrutar algo tan importante, Dios mediante, como va a ser una Copa Sudamericana donde habíamos conseguido un cupo. Entonces ahí te muestra que la perseverancia, la honestidad, el trabajo, la convicción en que hacer las cosas, la planificación, te llevan a momentos importantes. Qué bueno. Escúcheme, Carlos, un segundito. Quiero preguntarle al profe, yo sé que a usted no le gusta mucho Carlos Andrés, pero a mí me encanta. Profe, ¿cómo ha sido esa relación de Oscar Eker Quintabani con Carlos Andrés Piedrahita, el empresario de futbolistas y de personas ligadas al deporte del fútbol? ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo se vincula con él? Y hasta ahora, ¿cómo le ha ido, profe? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, con Carlos nos conocíamos, y el tiempo también lo llevo a estar en el fútbol hoy en un escalón distinto, ¿cierto? Pero que es necesario justamente la situación del empresario, una profesión que a veces aquí en el país está a veces muy fustigada, muy criticada, sí, pero creo que las cosas no son así, creo que son una necesidad, creo que son un eslabón importante entre los clubes y la gente del fútbol, los protagonistas que son entrenadores y jugadores, son los que realmente tienen la posibilidad de hacer acercamientos de cualquier parte del mundo, de cualquiera de estos jugadores ante las necesidades que se abren en el tema de clubes, buscando un protagonista, ya sea entrenador o sea jugador. Desde ahí nació una relación de amistad, nos hemos visto alguna vez personalmente, otra vez a través del teléfono, pero siempre con una gran claridad, con una gran profesionalidad que me agradó tener su amistad como tal. Ustedes, o por lo menos, usted, profe, intentó ir a Perú con Carlos Andrés. Sí, Carlos, justamente por esas relaciones que mantiene,
en el fútbol nacional e internacional, tiene abiertas las puertas para algunas posibilidades que se presentan, y se habían presentado unas posibilidades en Perú justamente, y bueno, se conversaron, a veces se pueden dar, otras veces no se dan, pero lo importante es que se actúe con esa transparencia y jerarquía que se debe tener. Qué bueno, pues me encanta, profe, saludarle, gracias por atendernos a esta hora aquí en Magia Deportes, y un abrazo y los mejores deseos ahora con el equipo Águilas, profe. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos ustedes, un abrazo, y a la gente de Tubá, como siempre, un cariño muy especial, de los cuales tengo un grato recuerdo en lo deportivo y en la parte como amigos. Gracias, profesor, por aceptar nuestra llamada. Un abrazo y bendiciones para este nuevo